Hola, muy buenas tardes. Universidad UNIAC les da la bienvenida al día de hoy al conversatorio del área de coaching, titulado La recuperación del sentido post-pandemia, una mirada fenomenológica. El día de hoy tenemos a nuestro expositor, Agustín Lavos Torre, magíster en filosofía, licenciado en filosofía y bachiller en filosofía y humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, docente del magíster en coaching organizacional UNIAC. Además nos acompaña el día de hoy Sergio Aravena y les comentamos a todos los asistentes que pueden realizar todas sus dudas y consultas mediante nuestro chat de Zoom como nuestro chat de Facebook Live. Estas preguntas y dudas serán resueltas al finalizar la actividad. Así que les damos la bienvenida y le doy el pase a Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Fernanda pertenece al equipo de producción del área de marketing de la universidad y junto con Joao y con Jesús nos apoyan en estos conversatorios. En primer lugar, darle la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan, por darse el tiempo, por la disposición para que nos escuchemos y lancemos en un escuchar y en un hablar sobre un tema propuesto por Agustín. Agustín Lavos, como ya se dijo, es docente del magíster en coaching organizacional que imparte el área de coaching de nuestra universidad. Y la idea es conversar acerca de este sentido, sentido de vida, propósito de vida, después de 6 meses de pandemia. Y por otro lado también escuchar esta mirada que nos ofrece la fenomenología para tener más elementos para poder sentir lo que estamos viviendo. Así es que con mucho agrado, con mucho gusto, vamos a conversar con Agustín, agradeciéndole nuevamente el tiempo de él y el tiempo de ustedes. ¿Cómo está, Agustín? Hola, Sergio. Muy bien, ¿y tú? Y espero que todos estén bien. Hace un poquito de calor hoy día. Ya llegó la primavera, así que van a empezar a cambiar los climas también. Qué bueno. Oye, antes de pasar al tema puntual, me gustaría preguntarte qué te lleva, qué te motiva a estudiar filosofía. Uf, es una pregunta bien difícil en realidad. Yo creo que a todas las personas que han estudiado filosofía, tanto de manera formal, digamos, en universidades o de manera autodidacta, todos te van a responder que en realidad es difícil entender por qué lo hicimos. Muchas veces cuando uno es más joven, digamos, se lleva por ejemplo, por filósofos como bien interesantes, como Nietzsche, por ejemplo, como Karl Marx, ¿sí? Pero en realidad, con el pasar de los años, uno se da cuenta que hay como una necesidad de fondo, ¿cierto? De preguntarse cosas, de buscar como estructuras, digamos, dentro digamos, de toda la realidad que nos ayuden a comprenderla, a comprender la realidad y a comprendernos también a nosotros mismos, que yo creo que eso es como lo más importante. Pero sí, por lo menos para mí, viéndolo retrospectivamente, digamos, es la búsqueda, ¿cierto?, digamos, de intentar de otra forma, digamos, con otros medios, explicar, digamos, todo lo que nos rodea, ¿sí? Explicar lo político, lo económico, el conocimiento, la ciencia. En general, la filosofía abarca muchas áreas, no es una ciencia propiamente tal,
sino que una disciplina, ¿cierto? Como conversábamos hace algún tiempo, pero que sí, digamos, otorga medios para pensar teóricamente tanto la ciencia como otras disciplinas, digamos, con las cuales puede conversar. Pero entiendo que tú terminaste la enseñanza media y decides Sí. ir a la universidad. ¿Cuáles fueron tus preguntas? ¿Cuáles fueron tus quiebres? ¿Qué buscabas? Porque en el fondo, eso, Sí, cuando uno tiene, va saliendo del postular a la universidad, pucha, tiene tantas opciones, digamos, claro. y, ¿y qué te motivó? ¿Cuál fue el quiebre principal? Yo creo que más que todo fue lo político. Sí, yo en los últimos años de enseñanza media estaba más, digamos, inserto en la política, digamos, en el contexto en que yo salí, era la época de la Revolución Pingüina. Ya. Entonces, más o menos por ahí empecé a intentar preguntarme cosas y buscar respuestas en la filosofía, digamos, más que en la política misma. Por ejemplo, pudiese haber estudiado, no sé, ciencias políticas, cosas así, pero a mí me interesaba más el fondo, digamos, una visión como más general, como más estructural de los problemas, pero es desde el punto de vista político, ciertamente. Ujú. Y como tú decías muy bien en perspectiva ahora, eh, ¿fue una buena elección? Por supuesto, o sea, yo no me arrepiento, independientemente que hoy en día siga otro rumbo. La filosofía está ahí presente siempre, es una herramienta que yo considero fundamental, tanto para el día a día, digamos, como para las profesiones que uno pueda seguir. Y no, yo, o sea, yo disfruté mucho estudiando filosofía, aprendí harto, pero creo también que a veces hay que sacarlo un poco del ámbito academicista, digamos, del trabajar con solamente papers, solamente con filósofos. Creo que es bueno esto, por ejemplo, que hacemos acá en UNIAC, que es trabajar con otras áreas, por ejemplo, no sé, en el área de la administración, que corresponde a nuestra facultad, reflexionar un poco más las cosas que se nos pasan por alto desde el punto de vista filosófico. Bueno, yo creo que por ahí va nuestra conversación también Sí, ciertamente. de qué manera eh, a veces entendemos la filosofía como algo tan abstracto Claro, y tan lejos del día a día, de la realidad. claro, Eh, en cambio, yo que soy muy viejo, me acuerdo haber estudiado en la enseñanza media, teníamos un ramo, una asignatura que se llamaba filosofía, entonces eso nos claro, conectaba con los filósofos, nos motivaba a leer, y aunque no entendiéramos, teníamos discusiones, y ahí empezó el conocimiento y el interés. claro, Eh, Así que lo más pienso importante que podamos entregar a quienes se regalan este tiempo con nosotros, eh, de qué manera esta filosofía eh, la tenemos más cerca, la podemos, la podemos sentir y utilizar en nuestro día a día, en nuestras claro. relaciones. ¿Y por qué lo fenomenológico? Para ti te pregunto, ¿por qué lo fenomenológico? Uf, la fenomenología fue una de las cosas que más me gustó cuando la estudié en la universidad. Es una cosa tan críptica, digamos, que con el puro nombre, digamos, como que intentaba alejarnos un poco de eso, ¿no? No es la típica filosofía que uno estudia en el colegio, de Platón, de, qué sé yo, de más contemporáneo, ¿cierto? Con la psicología freudiana, cosas así. Eh, es una forma de renovar la filosofía que plantea Husserl a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Una forma de renovar este pensamiento, pero también de hacer una crítica acerca de lo que se estaba haciendo en lo que conocemos como la Bella Época, ¿cierto? Donde, digamos, la ciencia estaba muy avanzada, la psiquiatría y la psicología se estaban yendo por el camino de la ciencia positiva, entonces parece que habían perdido algo de, digamos, de lo que los motivaba originalmente, que era
que era ser humano, digamos. Y la fenomenología viene a intentar decir, digamos, y dar un golpe de mesa, dar un golpe en la mesa, digamos, diciendo, bueno, es que hay que volver a mirar atrás, hay que volver a recuperar eso que se nos perdió, digamos, en la modernidad y que, digamos, hoy en día es más vigente que nunca. O sea, estamos hablando en el contexto que hace 100 años atrás también hubo una pandemia que mató a muchas personas, nos pilló tan mal preparados como ahora, probablemente. Y además es un contexto de guerra, digamos. O sea, hay una crisis del sentido, hay una crisis de la ciencia, hay una crisis de la humanidad en general, básicamente porque como seres humanos tendemos a olvidarnos de las cosas importantes. Entonces la fenomenología va por ahí. Yo, de lo, de lo poco que sé, me declaro ignorante, pero una de, la, de las cosas que me apasiona, digamos, fundamentalmente cuando veo el tema de la fenomenología y hago el símil con el tema del cual vamos a entrar a conversar, se dice y se escribe y se ha escrito mucho respecto de que si algo nos pudiera dejar de, como, como aprendizaje esta situación pandémica, sería el volver a conectarnos con, con nuestro ser interior, con la parte espiritual, eh, porque efectivamente el ser humano como especie, claro, pareciera que se olvidó de sí mismo y se volcó hacia afuera y tenemos los mejores teléfonos celulares, los mejores equipos, los mejores automóviles, las mejores casas, etcétera, 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 pero pareciera que nos olvidamos del ser humano. Y yo creo que por ahí va, si te entiendo bien, si te escucho bien, el símil que tú quieres hacer. Exactamente, o sea, digamos, por ejemplo, en la pandemia del año 18, del siglo pasado, murió mucha gente digamos, y la ciencia y el conocimiento venían todas, digamos, en una locomotora del progreso, como diría Walter Benjamin. Llegó un momento de un frenazo fuerte y ahora es algo muy similar. O sea, esta pandemia y en el contexto de nuestro país también, el tema del estallido social del año pasado, también, digamos, es un frenazo fuerte a este ideal de progreso que nunca termina, económico y científico. Y este contexto en particular, donde hay muertes, donde, digamos, vemos la mayor fragilidad que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, hace 2 semanas atrás, yo en un taller que hicimos en el magíster, digamos, yo le preguntaba a los alumnos, bueno, ¿qué cosas le hacen sentido a ustedes ahora? Y muchas respuestas fueron, digamos, bueno, mi familia, el aprovechar el desayuno con mi mamá, digamos, el aprovechar el estar del viento, cosas que en realidad pasamos por alto todo el tiempo, o sea, cosas que no hacen humanos. Así que efectivamente sí, pues tiene mucho que ver con eso. Y entonces creo que nos hace bien eh, escucharte. Así que cuéntanos, ¿qué nos quiero contar? Después yo te Sí, mira, interrumpo. yo voy a compartir una presentación, en realidad casi todos son imágenes. A mí no me gusta llenar mis PowerPoint de texto porque si no, mejor ahí lo leen ustedes solos. Entonces, bueno, nosotros habíamos pensado, ¿cierto?, en estos conversatorios que orgullosamente nacen en el área de coaching. Eh, Hablar un poquito del contexto que nos tiene así, digamos, haciendo conversatorios online, ¿cierto?, que es la pandemia, y hablar un poco de cómo podríamos recuperar el sentido, entendiendo, ¿cierto?, que hemos perdido algo. O sea, para recuperar algo hay que haberlo perdido previamente. Pero ¿Y esto espérate, cómo lo podemos ver de la tecnología? pero, pero tú piensas, esto es una pregunta, digamos, yo me hago también. Eh, ¿Piensas que hay un nivel también de poca conciencia, lo voy a decir así suavemente, de personas que, que no ven en esta situación pandémica
un quiebre como para que los motive a cambiar, porque es cosa de ver, digamos, las cifras de gente que sencillamente no ha respetado la pandemia, pues. ¿Cómo te hace, cómo interpretas eso? Es complicado porque cuando uno analiza la historia, digamos, no solamente universal, sino que también la propia historia chilena, la historia sanitaria, por ejemplo, uno se da cuenta que estas cosas pasan y duran 4 o 5 años y muere mucha gente y hay muchos, digamos, cambios sociales, digamos, pero pasando esto volvemos a lo de siempre, digamos, o sea, más ratito te voy a mostrar algunas imágenes de cómo la gente hace 100 años atrás usaba mascarilla, habían medidas de higiene personal, pero hoy en día estamos repitiendo exactamente las mismas medidas. Y eso es porque, digamos, una vez que pasa el peligro, digamos, nos olvidamos de lo esencial, digamos, de lo que pasó. ¿Mm? Claro, porque cuando tú dices vamos a recuperar el sentido, me parece bien, pero Exacto. dejemos ahí anotadito de que hay algunas personas que no están ni ahí con recuperar el Que sentido, no, digamos. que no lo van a hacer. Claro, es que justamente lo entretenido de la fenomenología, digamos, es que, digamos, es una corriente filosófica muy actual, digamos, o sea, estamos hablando hace 100 años atrás, pero la filosofía tiene, no sé, pues, 5.000 años de historia, entonces es muy reciente. Eh, o sea, eh, 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 es difícil verlo bien, porque ahí, digamos, siempre va a haber gente que esto, digamos, se le pasa por alto, pero la fenomenología en particular plantea un método, digamos, no es nada nuevo. Aquí no estamos inventando la pólvora y tampoco los fenomenólogos digamos, se plantean como gurúes o como salvadores del mundo, pero sí se plantea un método, digamos, que desde cierto punto de vista hace como un símil intentando llevar a la fenomenología a un nivel de ciencia, digamos, de ciencia con mayúscula, digamos, como teoría de la ciencia, para que ciertas cosas no se nos olviden, digamos, para que a las ciencias particulares nunca se les olvide. ¿Mm? Ok. Ujú. Bueno, comenzamos entonces a Sí, hablar un sí, sí, poquito y sí, ahí sí, sí, vamos, sí, vamos dale nomás, debatiendo las cosas que te voy dale mostrando, nomás, pero dale. primero, ¿por qué hablamos de sentido, digamos, en fenomenología, digamos, en esta corriente alemana que aparece a finales del siglo XIX, que no tiene mucho que ver con la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿sí? Digamos, para aclarar algunas cosas que me han preguntado a veces por ahí. El sentido para la fenomenología y para la filosofía en particular es aquello, digamos, que trae, ¿cierto? O que incorpora aquello que la conciencia hace como su objeto, digamos. O sea, toda conciencia siempre es una conciencia de algo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo estoy mirando al árbol que está afuera, esa es una conciencia del árbol. Y el árbol que está ahí viene a llenarnos, digamos, con el sentido que le es propio. Pero es sentido en la medida en que es para nosotros. Es decir, ese árbol está ahí en la medida en que una conciencia lo puede captar, digamos, y puede pensar en torno a él. ¿Ya? Entonces, eso vamos a entender como sentido. Por otra parte, este es un diagnóstico que no solamente hace Husserl, que digamos Husserl esto lo plantea en las primeras décadas del siglo XX y luego lo reflexiona más a fondo digamos, en su última obra, que es La crisis de las ciencias europeas. Y él sostiene que, bueno, el sentido se ha olvidado, ¿ya? Dice que la ciencia moderna, que en realidad es cuando él habla de la ciencia moderna se refiere a la ciencia positiva, digamos, a los datos, ¿cierto? A la búsqueda de datos y a la medición de datos. Dice que la ciencia moderna excluye todas las cuestiones que son más candentes para quienes están sometidos en esta época desventurada, para él, que era la época previa a la guerra, la época de las pandemias, que parece que más o menos similar a la nuestra, a mutaciones, digamos, que son decisivas, o sea, cuestiones que son relativas al sentido de la existencia humana, que
es para nosotros mismos, como seres humanos, como humanidad, la humanidad. ¿Qué es lo que significa eso para nosotros? ¿Ya? Y eso al parecer se ha olvidado. Y digamos, por ejemplo, después te lo voy a mencionar un poco, con el tema de la violencia que hemos venido sufriendo desde hace muchos años atrás, que se exacerba ya el año pasado acá en Chile en particular, el tema de las muertes en pandemia, el tema de la pobreza. Al parecer todas esas cosas se nos han olvidado pese a que somos un país muy avanzado que reporta cifras, digamos, epidemiológicas de país desarrollado prácticamente, ya que teníamos uno de los PIB más altos en Latinoamérica. Al parecer hay cosas esenciales que se nos han olvidado, ¿ya? Y a eso le llamamos el olvido del sentido. Entonces, aparece esto que es la crisis de la humanidad y la crisis de la violencia, ya la aparición o la emergencia de la violencia. Y todo esto se reduce a que en realidad lo que hay es una crisis de la razón, digamos. O sea, lo que ocurrió previo a la Primera Guerra Mundial, con la pandemia de 1918, con los albores a la Segunda Guerra Mundial, en realidad es una crisis de la razón. O sea, es una crisis de la ciencia, ¿ya? Porque la ciencia ha llegado a un nivel tal, digamos, de desarrollo, que hemos perfeccionado todos los que son los medios para poder conseguir datos más precisos, pero nos hemos olvidado de los fines, ¿ya? Que es el ser humano. Entonces, en realidad, cuando hablamos de una crisis de la humanidad, con la emergencia de la violencia, en realidad es una crisis de la razón, ¿ya? Que es algo, digamos, que nos identifica como seres humanos. De ahí aparece, por ejemplo, como ya le mencionaba, en este caso son, ¿cierto?, Berlín en la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo llegamos a un punto del desarrollo de la ciencia y de la cultura tan alto que terminamos en esto, digamos, en la autodestrucción, ¿ya? Entonces, yo no sé si quieres hacer algún comentario hasta ahí, Sergio. No, me queda claro. Sí. Perfecto. Hay otra cuestión que a mí me interesa mucho, que siempre la vinculo con el desarrollo de la fenomenología, que es el tema, bueno, de la conciencia y el hecho de que nosotros nos vamos haciendo cada vez menos conscientes de nosotros mismos, ¿ya? Y hay un filósofo chileno que falleció ya, bueno, hace muchos años atrás, más de 40 años atrás, que es Jorge Millas, y él sostiene que, por ejemplo, la violencia, la violencia en todas sus formas, digamos, la violencia física, también como la violencia ideológica, surge cuando justamente quienes digamos, se encargan de pensar, como por ejemplo los filósofos, o los científicos, o los políticos, se olvidan del motivo por el cual los lleva a hacer su actividad, digamos, a pensar, a hacer política, a hacer economía, etc. Y él nos dice que la ciencia, digamos, que la economía, que la filosofía, que hay muchas filosofías, lo que hacen es un proceso de anestesiar a nuestra conciencia, ¿cierto? O desensibilizar a nuestras conciencias. Y en ese sentido nosotros nos vamos olvidando, ¿cierto?, de, por ejemplo, que en la medida en que desarrollamos, por ejemplo, armamentos más refinados, digamos, más autodestrucción conlleva eso, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, aparece en el contexto de Husserl, a todo esto Husserl era un filósofo de origen judío, practicante judío. Él tenía un amor enorme por Alemania, él se sentía un alemán, digamos, muy ferviente. De hecho, su hijo mayor murió durante la Primera Guerra Mundial sirviendo a Alemania. Pero él también le toca la otra cara, digamos, que es, digamos, en los últimos años de su carrera, él es, bueno, ya le toca su jubilación, ¿cierto? Y le es prohibida la entrada a la biblioteca de la universidad por ser judío. ¿Ya? Entonces también le toca vivir esta otra cara. Probablemente no lo mataron porque ya era digamos, una persona muy famosa y muy conocida en el círculo cultural europeo, digamos. Pero también, digamos, llegamos a este otro punto, digamos, que es llevar a la ciencia, digamos, al camino de perfeccionarse para destruir y para eliminar seres humanos, como esto, en pos, ¿cierto?, de un ideal superior.
Entonces, cuando hablamos de la anestesia de la conciencia, del olvido del sentido, es que nosotros nos estamos dejando de lado nuestra propia esencia para, digamos, infundirla o llevarla hacia un ideal, digamos, que nunca llega, o sea, que podría ser, por ejemplo, el ideal de humanidad, ¿cierto? Para los alemanes en esta época de la Alemania nazi, el ideal era una humanidad perfecta, ¿cierto? A costa de la humanidad misma, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de anestesia de la conciencia, cuando hablamos del olvido del sentido y decimos que responsabilidad de esto recae en la misma ciencia, recae, digamos, las ciencias también del espíritu, ¿cierto? Como las ciencias sociales, es justamente porque pasa esto, ¿ya? Esto también es una imagen que yo reitero mucho cuando hago mis cursos, ¿cierto? Es Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era un funcionario público de la época de la Alemania nazi, y él tuvo mucho que ver con, digamos, derivar a muchos judíos a los campos de concentración, ¿cierto? Él, digamos, por él pasaba la firma, él ponía la firma para decidir a cuál campo de concentración iba cada grupo, digamos. Y él en su defensa posterior dice que él solamente era un funcionario público y que cumplió con su labor. Entonces ahí también se refleja este olvido del sentido de humanidad, esta anestesia de la conciencia. No podemos saber si había intención o no, digamos, en el actuar de Adolf Eichmann, por ejemplo. Y acá como volviendo un poquito al tema que habíamos conversado anteriormente, son fotos de fines de los años, digamos, de la década de los 10 en el siglo pasado y principio de la década de los 20, en que aparece esta famosa influenza española, que en realidad no era que nunca se originó en España, sino que se habla que puede haber sido en Francia, en el tema de las trincheras, o pudo haber sido también en Estados Unidos. Pero bueno, se le llamó influenza española y fue una pandemia que generó aproximadamente 50 millones de muertes en el lapso, digamos, de unos 5 años, entendiendo que para esa época no había, ¿cierto?, la misma, digamos, prolijidad de los registros, etc. Pero aquí vemos, ¿cierto?, a funcionarios de la salud con mascarilla, digamos, vestidos de la mejor manera posible para evitar contagios. Esta publicidad que ustedes pueden ver aquí a la izquierda es una publicidad chilena, ¿sí? Eh, para digamos, para esterilizar las aguas mediante los rayos ultravioleta. O sea, digamos, entendiendo que el agua podría ser un vector, ¿cierto? Lo mismo, digamos, ahora con el aire, cuando desinfectan supuestamente los paraderos y estaciones de metro, etc. Y aquí, bueno, esto más que todo es para graficar lo que pasó en esa época. Acá en Chile se habla de que en torno fallecieron 40.000 personas por la gripe española. Ya en el año el 19 fue el más malo, digamos. Y esto lo traigo aquí para mostrarles que las pandemias duran años, pues, y que probablemente estemos recién comenzando con esto, y en este periodo nos vamos a ir acordando y olvidando al mismo tiempo de las cosas más importantes. O sea, al principio yo recuerdo, ¿cierto?, viendo redes sociales, que todos, digamos, hablábamos acerca, digamos, de la importancia de volver a estar en familia, de recuperar los tiempos que cada uno tiene y que perdía en el transporte. Y esto puede durar años y se nos va a olvidar de nuevo. ¿Sí? Eso es como algo fáctico, es un hecho. Ahora, como bien dice también Jorge Millas, es importante no llevar ciertas cosas fácticas a lo ético. No porque sea así en la práctica, nosotros tenemos que estar convencidos de que es lo correcto. Por eso no nos podemos olvidar de nuestro profundo sentido de humanidad que tenemos por detrás. Y aquí tenemos una imagen contemporánea, vigente, de nuestro propio país, del personal médico, vestido de forma muy similar a como ocurría hace 100 años atrás. Y las únicas medidas de prevención son exactamente las mismas que teníamos hace 100 años atrás. O sea, hay un avance tecnológico, un avance científico, al parecer para hacer mejores seguimientos, para hacer mejores reportes, pero
la fragilidad humana está igual, o sea, por más vacunas que hayan aparecido, siempre está ese riesgo, las pandemias siempre tienen riesgo digamos, de reaparecer, ¿ya? Entonces, por eso, al parecer, digamos, como aparecen en muchos reportajes, por ejemplo, en la CNN se habla mucho de que cada 100 años hay una pandemia, ¿ya? Pero no podemos estar cada 100 años muriéndonos entre todos para recordarnos que algo estamos dejando de lado, ¿cierto? Entonces, lo que viene a ser la fenomenología es intentar proponer un método de cómo podemos restaurar esto que se nos olvida siempre, ¿cierto? Que es ¿Superar la el sentido. anestesia? Exactamente. Cómo quitarnos, cómo sensibilizar la conciencia de nuevo para no olvidarnos de ese sentido que nos motiva a hacer lo que hacemos, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, la gente hace política? ¿Por qué tú haces coaching, por ejemplo? ¿Sí? Son cosas que no pueden olvidarse. Y hay una frase que encontré hace unos días atrás, muy interesante, que es cuando, hace aproximadamente 100 años atrás, Martin Heidegger estuvo reflexionando en torno al descubrimiento de la teoría de la relatividad por parte de Einstein, y él se preguntó, bueno, ¿y por qué llegó Einstein, digamos, a descubrir esto? O sea, ¿cómo puede haber una revolución científica tan grande? Y al parecer no es siempre, o sea, no es todo el tiempo que estas cosas están marcadas en la ciencia o en la vida común y corriente aparecen. Y eso tiene que no es que Einstein haya comenzado a filosofar o a pensar acerca de conceptos fundamentales de la física, sino porque Einstein lo que hizo fue examinar en determinados problemas concretos los conceptos fundamentales implicados en esos problemas. Y vio que para poder retener la meta de la física, se hacía necesario revisar los conceptos. Entonces, en resumen, dice, una ciencia no avanza porque se encuentran cosas nuevas, digamos, porque encontremos datos y mejores maneras de medir, digamos, y obtener mejores datos, y datos más precisos, sino que el embrión, digamos, siempre reside en la revisión de los conceptos fundamentales. O sea, en la medida en que la ciencia vuelve y revisa sus fundamentos, ahí, como lo hizo Einstein, quizás podemos encontrar alguna salida a todo esto. Y lo mismo es válido para la filosofía, porque, por ejemplo, Husserl, cuando, digamos, plantea el método de la fenomenología, vuelve atrás. Vuelve a la filosofía moderna, vuelve a la filosofía platónica. En general es así, porque no nos podemos olvidar, como solemos, digamos, caer en eso, en olvidarnos del famoso imperativo categórico kantiano, ¿cierto? De no transformar al ser humano en los medios para conseguir fines. El ser humano siempre es una finalidad, nunca puede ser un medio. Pero, no, digamos, acá cotidianamente nos estamos olvidando de ese imperativo y nos transformamos en medios. Y al parecer, en vista o en aras del progreso, en aras del concepto o del ideal de humanidad, estamos constantemente transformándonos a nosotros mismos en medios para ese fin que parece que nunca va a llegar, porque es un ideal, digamos. ¿Sí? Súper. Yo no sé si tiene algún... Hay algunos comentarios en el chat Sí. para amenizar un poco. Alguien dice ahí, el amor a la sabiduría, la filosofía, ha sido relegada y despojada paulatinamente en el currículum escolar. El debate se ha quedado semi-mudo al interior de las aulas. Y es verdad, porque pareciera que esta anestesia también, este es un juicio mío, es como no reflexionemos, no, traguémonos todo nomás sin reflexionar. Después Exacto. alguien dice, Arturo dice, las crisis nos reconstruyen y reencaminan como humanidad. De vuelta a los diálogos introspectivos y ontológicos que tanto agudizan la perspicacia. ¿Se abrirán nuevas puertas y horizontes a nuevos ponentes y debates de todo tipo, condición y clase? Está bonita esa pregunta. Sí. Es interesante, o sea, lo primero que tú mencionaste, el tema de las aulas, yo no soy pedagogo, pero tengo amigos que lo son, y ellos son los especialistas llamados a pensar en eso.
pero efectivamente hace falta filosofía, o sea, y esto no es solamente en el currículum escolar, o sea, tú puedes ver en los currículum de las mismas universidades, de las carreras de pedagogía, de las carreras de ciencias sociales, de humanidades, en donde no hay cursos de filosofía, digamos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sacan todo eso? O sea, ¿cómo lo reflexionan? O simplemente están tragándose información que ellos no reflexionan, digamos, que no procesan. Lo mismo pasa con la ciencia, con la medicina también se da mucho, o sea, uno no puede transformarse en un simple receptáculo, ¿cierto? Como hablaba Pablo Freire, ¿cierto? Eh, un receptáculo de contenido, de información, sino que también tiene que involucrarse en eso. Y la filosofía enseña a involucrarte en esas cosas. Y al parecer por ahí va, digamos, el hecho de que se haya quitado tanto de los currículums escolares y universitarios también. Cierto. Qué Mm. bonita pregunta te decía, ¿no? Como para tenerla ahí. ¿Se abrirán nuevas puertas de horizonte a nuevos ponentes y debates de todo tipo, condición y clase? Totalmente. Después, claro, Nancy decía, se ha olvidado mucho, la gente se está olvidando del sentido de la vida. Nos hemos olvidado del fin del ser humano. Y ella lo define como el fin del ser humano es ser feliz. Y aquí una pregunta de Gonzalo, dice, ¿podríamos decir que el olvido de la conciencia se ha convertido en el perfecto mecanismo de defensa para soportar la presencia de pandemia? ¿Podríamos decir que el olvido de la conciencia se ha convertido en el perfecto mecanismo de defensa para soportar la presente pandemia? Es duro ese juicio, digamos, y yo creo que es cierto. O sea, el hecho de involucrarnos tanto con la tecnología, que tiene, digamos, tiene muchas cosas positivas y algo que es inevitable seguir profundizando y conectándonos mediante la tecnología. Pero al mismo tiempo también el ser humano se va anestesiando cada vez más, mal utilizando esos recursos, ¿cierto? Entonces eso de que leamos menos, eso de que nos inform, que hay mucha gente que se informa más por televisión o por los noticiarios, en vez de ellos mismos buscar, ¿cierto? Cuáles son los datos, digamos, como buenos científicos que vendríamos siendo. Vamos recibiendo estas cosas y obviamente eso está filtrado y nosotros no lo procesamos. Entonces, efectivamente, en este tiempo, anestesiar nuestra conciencia, desensibilizar nuestra conciencia, puede que nos haga pasar piola, digamos, en este periodo, pero no vamos a aprender nada. O sea, no. Por eso mismo es que estas cosas se van repitiendo y siempre que hay una pandemia o una catástrofe, siempre nos pilla mal parados. Por más avances que tengamos desde el punto de vista tecnológico, siempre nos pilla mal parados porque desde el punto de vista de nuestra condición de humanidad, digamos, de nuestros contenidos como seres humanos, estamos siempre anestesiados ante el mundo. No nos gusta sentir dolor. Bueno, no, nos olvidamos hasta que somos mortales. Hasta que nos pasa lo mismo, que pasan cosas como esta, que nos recuerdan, ¿cierto? Que somos efectivamente seres para la muerte, como hablaba Heidegger, ¿cierto? Somos seres arrojados para morir. O sea, lo único que nosotros sabemos con certeza es que nos vamos a morir. Pero bueno, pero si estamos anestesiados, eso nos hace vivir más felices. Puede ser para mí Claro, una estrategia de evasión, pero la lucha creo que se centra en no perder jamás la capacidad de asombro. También bonita reflexión de Patricia. sí. Hoy en día lo que me sorprende es la actitud de los seres humanos de hoy. Demasiado individualismo, dice Nancy, y nos deja recordarnos siempre el libro en busca de sentido, digamos, lo recomienda. Y Arturo dice, claro, Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Eh, bueno, sigamos viendo qué nos ofrece Sí, la fenomenología. ¿Por qué funcionarios del mundo? Desde que, esa es una frase que a mí me gusta mucho, que la recojo del libro que ya les mencioné, que es La crisis de la ciencia europea, que es el último libro que Husserl publicó en vida, que publicó entre comillas, porque también, digamos, como gran parte de su obra estaba siempre
en constante revisión, siempre estaba inconclusa porque nunca estaba satisfecho con lo que plasmaba en la hoja, ¿ya? Pero él sostiene en la introducción a este último libro, digamos, es que nosotros en particular se refiere a los filósofos, y esto es como un tirón de oreja a los filósofos y a todas las personas que se dedican a pensar en general, sean o no filósofos en términos profesionales. Ya. Y es que nosotros no podemos olvidarnos que estamos en servicio del mundo, ¿cierto? O sea, estamos en servicio de la humanidad, pero no esa humanidad lejana que nunca llega, sino que estamos al servicio y por ende somos responsables de este mundo que nos toca, ¿ya? Entonces él sostiene que, bueno, nosotros es necesario hacernos conscientes de esto, ser conscientes, darnos cuenta de que nos olvidamos. O sea, esta famosa frase notice auton de Sócrates, del conócete a ti mismo, no es tanto una frase cliché, sino que se vuelve a repetir muchas veces en otras formas, digamos, en otras manifestaciones, en otras formas lingüísticas. Y es que nosotros somos responsables, y en la medida en que nos vamos conociendo a nosotros mismos, que somos autoconscientes de nuestras limitaciones y de las cosas que nos motivan, somos también responsables del contexto en que estamos insertos. Y en ese sentido nosotros somos funcionarios del mundo, ¿cierto? El filósofo, el científico, siempre es un funcionario de su contexto. O sea, está para servir a su contexto y no a sí mismo. En la medida en que se sirve a sí mismo, está obviamente olvidando su motivación fundamental, que es este sentido de ser humano, este sentido de humanidad, de hacer crecer a la humanidad, de utilizar los recursos, digamos, que tenemos disponibles, pero no en beneficio propio, porque en rigor el ser humano es un ser mortal, es finito, pero lo que queda es su trascendencia. Y la trascendencia tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué le voy a heredar a mis hijos y también a los hijos de los otros? Un Y ahí va legado. entonces, claro, ahí va entonces este rol de funcionario que en realidad todos somos funcionarios del mundo. Y para eso es fundamental hacer este giro que podríamos leer como un giro copernicano, que Husserl le llama el cambio de actitud, y es pasar de esta actitud que constantemente nos olvidamos de todo, que estamos pendientes de, digamos, de lo que nos pasa día a día nomás, pero que nos olvidamos de lo más importante. Y bueno, cambiar de esta actitud, recordar cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son los intereses que nos llevan a actuar de una forma, y a partir de ahí volver a pensar en nuestro cotidiano, ¿cierto? Lo mismo que mencionaba Einstein, ¿cierto? Él decía que la ciencia, digamos, es llevar el pensamiento cotidiano, pero más refinado, ¿cierto? El problema es que en este proceso de refinar el pensamiento cotidiano, uno se va especializando y eso va llevando a que la ciencia cada vez sea más particular y se hable de cosas más particulares y terminamos olvidándonos nuevamente de esta ciencia con mayúscula cuya motivación es el ideal del ser humano, ¿cierto? De nosotros mismos a la larga. Así que por ahí va más o menos lo que ofrece la fenomenología. La fenomenología no se acaba con Husserl, está vigente hoy en día, hay discusiones en torno a esto, y también creo yo que en cierta forma los mismos fenomenólogos tienden a olvidarse un poquito de cuál era, digamos, el motivo que llevó a Husserl a fundar esta corriente. ¿Sí? Ok. Yo no sé si hay más comentarios al respecto. No, yo te iba a preguntar ahí, porque me surge ahora, así como me aparece el tema de qué pasa con la religión en toda esta mirada, ¿Qué pasa con la qué, perdón? con la religión, Ah, con la religión. eso es súper importante como punto de discusión, digamos. Yo no profeso ninguna religión en particular, soy más bien crítico al respecto, pero eh,
hay un texto de Charles Taylor, filósofo más contemporáneo a nosotros que a Husserl, que sostiene que nosotros estamos inmersos en un proceso de, digamos, de secularización, pero digamos, de una segunda secularización. Y en este proceso de segunda secularización, o sea, esta separación de nuestras estructuras convencionales que tienen que ver con las estructuras típicas y clásicas de la iglesia, que provienen de, ¿cierto? De las estructuras del Imperio Romano, aparece un concepto que me llama mucho la atención, que es el reconocimiento de la diferencia. Entonces ahora uno ya no puede pensar como hace 30 años atrás, como hace 20 años atrás, que hay religiones que tienen que imponerse por sobre otras. Ahora en el mundo uno observa que hay múltiples manifestaciones de religiones, que hay muchas formas de ver también la espiritualidad, y todas esas son válidas y son respetables en la medida en que no se olviden, ¿cierto?, de que el fondo de la religión, digamos, es la humanidad misma, o sea, es la protección de la humanidad, protegiendo, digamos, su posible trascendencia y salvación, digamos. Pero, pero ese es como el mundo que nos espera de esta, digamos, democracia de las diferencias que habla Charles Taylor, por ejemplo. Y desde el punto de vista de la fenomenología, no hay grandes referencias a la religión, digamos, porque la fenomenología no se ocupa directamente, o por lo menos Husserl no se preocupa de esto directamente, del fenómeno religioso. Hay otras corrientes filosóficas que sí lo analizan, pero yo, digamos, voy más inclinado por esa percepción que tiene Charles Taylor, y que desde el punto de vista, o sea, hay que ser profundamente laico en ese sentido, o sea, de no olvidarnos que debemos actuar como científicos, pero como estos científicos originales, como el científico que se imaginaba Platón, ¿cierto?, que estaba pensando en las cosas más importantes para conducir al resto de la población, digamos. Entonces, con el tema de la religión, claro, no hay, yo no debato, por ejemplo, y no encuentro debate en la fenomenología, y estoy seguro que no es su esencia. No es un debate desde el punto de vista ontológico acerca de si existe o no existe un Dios que esté representado en una religión, ¿ya? Pasa más bien por el aspecto espiritual, entendiendo por espiritualidad todo lo que produce el ser humano, y eso le llamamos cultura. Ujú. ¿Mm? Y eso me lleva a esto de la apertura para aceptar a un otro, este, natural análisis como un legítimo otro, pero y ahí Ujú. en esta apertura de aceptar al otro, viene uno de los términos que nuestros alumnos tienen que aprender, que es el famoso epogea. Ah, Cuéntanos un poquito de eh, eso. es parte esencial del método fenomenológico. Hay autores que, digamos, Husserl nunca fue muy claro con respecto a esto, y hay autores que dicen que el método fenomenológico tiene tres componentes esenciales. Otros dicen que son dos. Yo me inclino por pensar que son tres elementos esenciales, y eso es es lo que muestro, digamos, a mi alumno. Y yo considero que la epogea es el primer paso para llegar a, digamos, a la autoconciencia. Y la apogea es algo que no es propio de la fenomenología, sino que es algo que es propio de la tradición, digamos, de la historia de la cultura. O sea, todos en algún momento hacemos epogea, ¿cierto? Que esta famosa, eh, poner entre paréntesis nuestras creencias respecto de algo, o nuestro juicio respecto de algo, o esta famosa suspensión del juicio, que tiene que ver fundamentalmente con que para poder enfrentarnos y analizar un fenómeno, es fundamental intentar dejar de lado lo más posible nuestra tendencia a prejuzgar las cosas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, lo que yo menciono, en una relación de uno con otro, por ejemplo, la relación de coaching, que lo que convoca el área de coaching, ¿cierto? Entre un coach y un coachee, o la relación entre un psicólogo y su paciente, entre un médico y su paciente, siempre exigen... Pero más allá de esa correlación, Sí, en la vida diaria, cuando yo conozco a una persona, cuando ajá. interactúo con una persona, qué sé yo, saquémoslo Sí, ahí aparece esto de que hay que convertir nuestra, digamos, estos pasos fenomenológicos en un hábito, digamos. O sea, constantemente tenemos que hacer un hábito de aplicar esta epogea de manera consciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Y lo vinculo con lo que te mencionaba anteriormente de esta democracia de las diferencias. ¿Cómo es posible que en una sociedad actual muy diversa podamos aceptarnos unos a otros? Si no es haciendo un proceso de epogeo, o sea, sin negar lo que nosotros en el fondo sabemos o creemos o sentimos, sin negar eso, poder intentar acceder a la apertura del otro, o sea, intentar entenderlo de alguna forma al otro, ¿sí? Para no querer así destruirlo, digamos. O sea, ahí va como la parte como cotidiana. ¿Mm? y entenderlos es cero juicio, ¿Perdón? y entenderlo sería cero juicio con respecto a él. Es que yo estoy convencido de que Husserl, y así también lo menciona en algunas partes, pero estoy convencido de que Husserl se refiere a la a la suspensión de los prejuicios, ¿cierto? O sea, no prejuicios en sentido peyorativo, sino que Juicios previos. de estos juicios que nosotros emitimos sin conocimiento previo, ¿sí? Entonces, por ahí va, es la suspensión de los prejuicios, de esta tendencia que tenemos a prejuzgar a alguien, por ejemplo, por su actitud, ¿Ya? por su apariencia. Ujú. Sí, pues, Gonzalo hablaba de, ¿es posible realizar una suspensión de juicio cuando parece que vivimos en una constante prejuicio? ¿De qué manera? Por eso es un método, por eso que Husserl habla de una actitud natural que nosotros tenemos cotidianamente, y la diferencia de la actitud fenomenológica, o sea, de una manera distinta de pararnos frente al mundo. Y le da este título de fenomenológico justamente porque es una actitud artificial, o sea, que no es normal para nosotros, que no es cotidiana. Entonces exige un ejercicio de habituarse a comportarse así, de poner en práctica esto constantemente. Y en el caso tuyo, ¿tú lo practicas? ¿Cómo digo yo, qué nivel de éxito tiene en tu vida diaria? Cuando uno, en el ámbito profesional, por ejemplo, yo creo que sí tiene mucho éxito, porque uno se acuerda de esto y digamos, claramente uno en el cotidiano, en la calle, no anda pensando en estructuras intencionales de la conciencia, pero sí es consciente de que yo no puedo llegar con todo mi arsenal de juicios y prejuicios a enfrentarme con otro, a enfrentarme a un paciente, a enfrentarme a un alumno, por ejemplo. ¿Sí? Yo no puedo llegar a imponer, digamos, cosas. No puedo interpretar a mi manera, digamos. Hay eso que yo lo he escuchado aquí también, eh, esto del aporte del Otto Charme, ¿no? Ujú. Acerca de- del punto ciego, pero que tiene que ver con, yo así lo entiendo, con Ujú. quienes tienen alguna responsabilidad de liderazgo en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Y, y cuando estamos hablando de ser conscientes, eh, escucha, nosotros que somos la masa, ya hasta es perdonable, pero cuando eso ocurre en los líderes,
¿Cuál es tu opinión ahí? Y explícanos un poquito más si puedes este término de Otto Scharmer del punto ciego. Sí, mira, ahí lo que menciona Otto Scharmer es muy coincidente, digamos, con esta postura fenomenológica, en el sentido digamos, del olvido o de la anestesia de la conciencia. Y lo mismo que propone Husserl con el hecho de ser consciente, de darnos cuenta de que somos funcionarios del mundo, y eso en realidad un líder es un funcionario del mundo, es un funcionario, digamos, y por ende tiene responsabilidad para con ese mundo, ese contexto. Y es fundamental a la hora, por ejemplo, de formar un líder o de formar liderazgo, es fundamental instruirse y practicar esto constantemente, el tema del autoconocimiento, ¿cierto? Por eso, digamos, es esencial, eh, tal cual como lo llevamos a cabo nosotros en el Magíster, es partir siempre con un módulo, con un curso de autoconocimiento. Y lo mismo para la fenomenología, esto parte con el autoconocimiento, parte, digamos, desde el redescubrimiento del yo. ¿Sí? O sea, no, digamos, no puede haber un líder, tú no puedes formar un líder, tú no puedes decirte que has sido exitoso en formar un líder si este líder no es consciente de su rol de responsabilidad con ese mundo, porque es un líder para el mundo. Y tú no puedes tener un líder que, digamos, que haga caso omiso a esas cosas, ¿cierto? Que tenga este punto ciego, que tenga la conciencia anestesiada. Un buen líder debería, digamos, quitarle la anestesia a las conciencias que va guiando, digamos. Ujú. ¿Sí? Agustín, ¿tú terminaste tu presentación? Para Sí, sacarla, sí, ya, sácala sí, por porque supuesto. para vernos, y Bor te quiere hacer una pregunta, y mientras tanto, Súper. invitar a todos los demás a la conversación. Igor, puedes desmutear tu micrófono nomás y puedes preguntar, no hay problema. Pero estás en mute ahora. Ahí sí, ¿me Ahí sí, escuchan? ahí te escuchamos. Súper bien. Excelente, excelente. Bueno, en primer lugar, les pido disculpas porque llegué un poco tarde, pero con el deseo y el impulso de estar en esta conversación, me atreví a conectarme. Soy Igor Verdugo, estudiante de psicología, soy coach ontológico senior de la escuela de Rafael Echeverría. Y Agustín, te he escuchado con atención. Hay dos cosas hay dos ejes que me generan una inquietud, porque te agradezco en primer lugar la forma en que expresas el concepto fenomenológico, porque es bastante refrescante, por así decirlo, entendiendo que la filosofía en general es mucho más compleja. Te agradezco y felicito eso de tu parte. Pero hay un tema fenomenológico que es particular, que es esta interacción que estamos realizando en este minuto, ¿cierto? Ujú. Y en esta interacción que estamos realizando en este minuto, que es fenomenología pura, hay un momento en el cual tú dices que nosotros de alguna forma debemos estar o ofrecernos al mundo desde la servidumbre del poder escuchar, del no juzgar, ¿correcto? Ujú. Pero luego dices, al final de tu discurso, que como líderes también tenemos que ser capaces de, a propósito de la pregunta que hace Sergio, muy asertiva respecto a cómo manejamos el liderazgo fenomenológico, y tú luego generas también ese vuelco a propósito de Echeverría, ese vuelco un poco copernicano, y nos sitúas en una postura de acción. Entonces, en el Ujú. fondo mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Echeverría muy asertivamente, me acuerdo que en algún momento sitúa a Nietzsche bajo el concepto del Achtung, ¿no? El Achtung entendido como el claro ontológico, ese lugar del bosque donde nos podemos parar y ver el bosque en completo, ¿no? Este lugar que está un poco desierto, nos paramos ahí y vemos la realidad, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Este espacio. Entonces mi pregunta, parándome un poco desde ahí, desde ese Achtung, ¿cómo sería el entender la fenomenología desde la exploración del el otro, sin juicio alguno, versus o en el proceso fenomenológico en el cual yo como líder, como decía Sergio, tomo la acción
y provoco y paso a ser yo el gestor fenomenológico. ¿Cómo puedo entender eso? Gracias. No sé si me entiende la pregunta, Agustín. Gracias. Perfectamente. Sí, Igor, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Sí, justamente es un tema que hemos estado analizando, digamos, desde nuestro magíster hace mucho tiempo, nuestras discusiones que tenemos desde el punto de vista teórico con el coaching ontológico, fundamentalmente. Entendiendo que el coaching ontológico se fundamenta en la ontología del lenguaje que viene de Wittgenstein, ¿cierto? Del mismo Heidegger y del mismo Nietzsche. Y hay un tema en particular que a mí me ha gustado recuperar desde la fenomenología e intentar incorporarles como, digamos, como aprendizaje actitudinal, ¿cierto?, a nuestros magistrandos, y tiene que ver con ejercitarse en la descripción, ¿ya? O sea, en la medida en que intentamos formar líderes, ¿cierto? Intentamos formar magísteres en coaching y formar líderes, como tú bien dices, es generar gestores de cambio. Pero no es que ellos mismos vayan a generar el cambio en otro, ¿cierto? Sino más bien son conductores, son guías para que el otro genere un cambio. Digamos, para que el otro logre restituir su sentido que por algún motivo olvidó, digamos. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es poner mucho más énfasis en el proceso descriptivo y dejando, digamos, reduciendo lo máximo posible, o mejor dicho, reduciendo al mínimo posible el campo de la interpretación. ¿Sí? La interpretación es fundamental, digamos, y yo también considero que probablemente sea una transformación necesaria e inevitable de la fenomenología en la medida en que deviene siendo hermenéutica, ¿ya? Pero para nosotros ha sido muy interesante poner en práctica el ejercicio de la descripción, cómo yo describo lo que me manifiesta el otro para, digamos, intentar no contaminar, ¿cierto?, este mensaje, este sentido que nos transmite el otro con nuestros prejuicios. Por eso que recalcaba anteriormente, ¿cierto?, que para mí, y creo que para Husserl, porque eso fundamento mi opinión, digamos, y es que la epogé no es una suspensión de los juicios, sino que es una suspensión, una puesta en pausa de la tendencia a prejuzgar. ¿Sí? No sé si logro ayudarte un poco con tu pregunta. No te escucho. Está con mute. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Vale. Sí, te agradezco y te entiendo perfectamente lo que tú planteas, pero aún así me quedo con la duda, ¿cómo hago para escuchar y a la vez actuar? Hay una distancia que para mí es súper interesante, porque claro, yo desprovisto de juicios voy por la vida interpretando, y en mi interpretación escucho al otro y dejo que me radique, y hasta ahí está fantástico. Pero pensando en el COVID en particular, yo estoy recibiendo información y yo la estoy interpretando, siempre estoy interpretando, lo quiera o no, pasiva o no, mente, ¿cierto? El tema es cuál es la hebra, cuál es el espacio en el cual yo hago la devolución. No sé si entiende ese concepto. Sí, lo comprendo perfectamente. Yo paso a ser generativo de acción a la vez. Eso. ¿Cómo ves ese espacio? ¿No? Sí. Es interesante tener en cuenta cuáles son los límites del lenguaje, cuáles son las limitaciones de entender que el lenguaje pueda ser un generador ontológico de acciones, cosa que considero yo que lo tiene, pero eso mismo implica un riesgo gigante, ¿cierto? Que es de querer, no de querer, a lo mejor no es intencional, digamos, pero al fin y al cabo el riesgo es enorme de generar en el otro algo que a la larga yo quiero que se genere en el otro. ¿Sí? Entonces, por eso que
la interpretación, si bien es inevitable, como bien te he mencionado anteriormente, creo yo que es inevitablemente la consecución de la fenomenología, hay que hacer el ejercicio de evitarlo lo más posible, o sea, de ser conscientes todo el tiempo de que podemos meter algún juicio nuestro por ahí, ¿sí? Como mencionaba Epicuro, un filósofo antiguo, él decía, los sentidos, los datos, mejor dicho, los datos que nos aportan los sentidos, en sí mismos no son erróneos, ¿cierto? O sea, si yo veo una luz y la interpreto como blanca, y a lo mejor era roja, digamos, de hecho, es roja, pero eso no es culpa del dato, digamos, sino cómo yo lo interpreto, ¿cierto? Entonces, claro, es inevitable interpretar, pero hay que ser consciente de interpretar donde efectivamente podamos hacerlo, ¿cierto? En la medida en que la descripción toma el rol preponderante en nuestro rol, digamos, como fenomenólogo, ¿ya? Sin, sin eliminar nuestros juicios, ¿cierto? Porque no es eliminación de los juicios, es suspenderlo, es temporal, digamos, es lo mismo que la duda metódica cartesiana, ¿sí? No sé si te habré logrado aclarar un poquito, aportarte Bien. algo. Oye, Agustín, y llevemos esto que nos trae Igor de la relación eh, de un uno con el otro, Ajá, y de esto que está indisoluble en términos de que existe relación, ya sea entre, como tú decías, entre un paciente y, qué sé yo, y un doctor, un profesor con un alumno, con un estudiante también, pero llevémoslo al espacio, aprovechando que están varios de nuestros estudiantes también, al espacio Coach-Coachee, y háblanos un poco y acláranos un poco en qué consiste lo que denominas la danza relacional. ujú. Sí, mira, nosotros hemos tenido un proceso bien largo de reflexión para intentar entender cómo puede darse o describir cómo se da el fenómeno de coaching, digamos, que es la relación entre un coach y un coachee, entre un guía, digamos, y el guiado. Un Eh, mentor y un mentor. claro, exacto, claro. Y desde el punto de vista, digamos, de cómo lo ve la fenomenología, es entender que solamente es posible que se dé un fenómeno de coaching o que una relación de coaching solamente se da en la medida en que hay disposición tanto del coach como del coachee a este proceso, digamos. O lo mismo si lo llevamos a la psicología, entre si está dispuesto el paciente y el psicólogo a la relación de paciente con psicólogo. Ya si no hay disposición de una de las dos partes, no se puede cumplir el fenómeno. Lo mismo si lo llevamos al fenómeno del coaching, yo no puedo esperar, digamos, que hayan resultados, que haya cambio, si el coaching no está dispuesto, ¿cierto? Y ahí viene a jugar, Pero, digamos, mucho ¿cómo, la habilidad de planta. ¿Sí? ¿cómo defines ese estar dispuesto? Porque para mí me suena también, o yo uso el término, el coachee me valida. Mm, En algún momento, él me valida y me dice, voy donde este personaje, ¿no es cierto?, que es mi entrenador, y yo lo valido a él, y, y como lo valido, entonces tengo una apertura para que, no sé si me va a enseñar cosas, no sé si me va a hacer preguntas. Él no sabe que en realidad lo que hace el coachee es solamente acompañarlo, pero él no claro, sabe, pero desde ahí ya él me está validando. Eso es como para exacto. ti la... Sí, exactamente. O sea, tiene que ver con el reconocimiento mutuo, ¿ya? Por ejemplo, un político pierde su cualidad de político en la medida en que pierde el reconocimiento de los ciudadanos. Entonces, claro, el fenómeno de coaching solo se puede dar desde el punto de vista fenomenológico en la medida en que
en que el coach reconoce al coachee y viceversa. Digamos, y la relación entre uno y otro se da en lo que tú mencionabas como una danza relacional, como una correlación intencional, en la medida en que el uno es para el otro y el otro también se presta para el otro. También se van llenando, digamos, ambos de sentido, entendiendo que la relación que se da entre coach y coachee son entre personas y no entre personas y cosas, digamos. Ahora bien, yo y tú no podemos educar a los coachees, pero sí tenemos la maravillosa posibilidad de darle luces a los que están estudiando o los que son coach. Entonces, desde esa mirada que tú acabas de exponer, ¿cuáles serían para ti estos comportamientos minimorum para que esto ocurra? Pensando en el coach, no en el coaching. Sí. Lo fundamental, primero, es que el coach sea consciente, digamos, de su rol de guía, ¿cierto? De su rol de conductor, ¿ya? De conductor. Y no que es un gurú que va a venir a solucionar, digamos, los problemas mágicamente, ¿cierto? Y eso es como algo que se tiene que profesionalizar, ¿cierto? Y se tiene que rectificar que esto es un proceso, ¿cierto? Que requiere que yo sea consciente de mis limitaciones también. En segundo lugar, ser consciente de que recae gran parte de la responsabilidad en el coach de lograr un reconocimiento mutuo y de lograr que el coachee, digamos, lo reconozca como tal y se pueda dar la relación. Y tercero, que yo creo que es lo más importante una vez que se establece esta relación, es no querer, digamos, no querer que el coachee haga el cambio que yo quiero que haga, ¿cierto? Sino que sea el otro quien reconozca que en rigor está en sí mismo, digamos, todos estos objetivos de cambio, que no son algo que yo le imponga, ¿sí? Yo creo que esos son como los tres elementos fundamentales que debe tener en cuenta un coach. Y yo sumaría a eso lo que tú ya has mencionado anteriormente, que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Por supuesto. Por eso que lo primero, ¿cierto?, es ser consciente de quién soy y también de mis limitaciones. Y también cuál es mi rol como profesional, digamos, de las relaciones humanas. Súper. Súper. Bueno, Nancy me dice que repitas el nombre del libro que nombraste, ¿no? Ya no me acuerdo qué libro nombraste. Nombraste varios. ¿Qué nombre yo? Sí, dice. El nombre del libro que nombró Agustín. No me acuerdo qué nombre. ¿Cuál habrá sido? Porque nombré varios libros. El Husserl era la crisis de las ciencias europeas. Ese. El nombre es largo, pero con ese título ya lo pueden encontrar. La crisis. Nombramos también... ¿Cómo se llama la crisis? La crisis de las ciencias europeas. Listo. Sí, parece que por ahí es el nombre que estaba preguntando. Sí, puede que sea ese. Ojalá que si no, que me mando un correíto después y le respondo su consulta. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? A mí me pareció entretenido seguir aprendiendo esta tecnología. Y para mí, entonces, como la última pregunta, muéstrame o danos a conocer el impacto de la fenomenología, no solamente el impacto en otras profesiones. Parece que te escuché hablar ahí. Sí. O sea, yo creo que la fenomenología es uno de los movimientos, digamos, no lo considero como una escuela, sino que como un movimiento filosófico que ha impactado en muchas áreas, principalmente en el área de las ciencias sociales. O, por ejemplo, también en ámbitos como la psicología y la psiquiatría. En particular, en la psiquiatría hay un médico, hay un psiquiatra chileno, que además también es fenomenólogo, y hay un centro de estudios, creo, fenomenológicos de la Universidad Diego Portales, donde se hace psiquiatría orientada fenomenológicamente, porque la fenomenología lo que rescata es, digamos, es la cualidad de los datos.
¿cierto? No tanto el número, sino que la cualidad y en esas áreas donde hay, digamos, donde no hay exámenes de laboratorio cuantitativos, ¿cierto? Con marcadores, lo que uno hace en realidad es buscar en las descripciones, es lo que me comenta, en este caso el paciente, en buscar ciertos elementos cualitativos, o sea, de la forma o del cómo, ¿cierto? Se transmiten, por ejemplo, ciertos síntomas, cómo transmite el paciente a su médico en este caso. ¿Ya? También todo lo que, por ejemplo, en el área de las investigaciones, hay investigaciones que son más bien cualitativas, observacionales, que ese es un approach que yo diría es efectivamente fenomenológico. Eso tampoco implica que antes de eso no hayan existido, sino que, digamos, lo que hace la fenomenología como corriente filosófica es ponerlo en boga, es poner, digamos, de manifiesto su importancia digamos, sin la intención de buscar reemplazar nada, sino que demostrar que hay otro aspecto, digamos, de la cultura y del ser humano que no está siendo abarcado por las ciencias positivas, digamos, que también tienen sus logros, ¿cierto? Entonces es más bien amplio y hoy en día los desarrollos de la fenomenología van mucho más allá de la epistemología, mucho más, van más cercanos ya, ¿cierto?, a la política, a la estética, etcétera. O sea, tienen campos amplísimos para aplicarse, digamos. Súper. Bueno, muchas gracias, Agustín. Bueno, si Gracias, no hay más Patricia. preguntas, ustedes me pueden colocar en el chat qué les pareció la conversación, si les interesó, si no. La encontraron Y fome. yo creo, por lo menos quiero reflexionar en voz alta, como reafirmar la tarea que me llevo después de esta conversación. O sea, yo creo que nuevamente esto típico de los griegos, ¿no es cierto? Conócete a ti mismo, y yo le pondría conócete a ti mismo y conéctate contigo mismo, digamos, es como mi gran tarea siempre, porque solamente desde ahí creo que puedo abrirme y brindar un servicio como coach con impecabilidad y algo que no quiero dejar pasar en un contexto de la filosofía que tiene que ver con la ética. Es Exacto. como mi gran aprendizaje de esta conversación. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias Soledad, Ignacio, que los veo ahí con su carita, Raquel, Gonzalo. Hay algunos que no pusieron la cámara, Manuel, Rodrigo, Cecilia, Camila, Isabel, Matías. Bueno, a nuestros estudiantes también, muchas gracias por su presencia. Joao Fernández, estamos terminando. Muchísimas gracias, Sergio. Súper bueno el conversatorio, excelente también el expositor. Y por el momento no tenemos tampoco preguntas mediante nuestro Facebook. Por tanto, yo creo que ya Todo ha podemos sido dar muy claro, todo ha sido muy claro. muy clarito, exactamente. Así que yo creo que podemos dar también por cierre la sesión y comentarle a todos nuestros participantes y asistentes que la charla del día de hoy quedó grabada, por tanto pueden volverla a reproducir mediante nuestro Facebook, Universidad UNIAC, o posteriormente será también subida a nuestro canal de YouTube. De aquí a 1 o 2 días más o menos va a estar arriba para que la puedan volver a revisar si les quedó alguna duda, si quieren volver a repasar lo que nos comentó hoy día el expositor, así que les damos ese datito. Y comentarles que también más adelante vamos a tener otras actividades también del área de coaching que pueden ver en nuestro sitio web, conversatorios virtuales, y ahí también ver qué otros conversatorios vienen con Sergio. Así que les damos las gracias a todos los asistentes del día de hoy. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Gracias. Agustín. Gracias a todos. Sergio. Muchas gracias, gracias. Agustín. Bien. En una nueva Gracias. oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.